Bueno, Mm. buenas noches con todos. Muy agradecido por su amable asistencia, por su presencia en esta jornada de capacitación, la cual es parte del proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Milagro. Bueno, quien les habla pues es un estudiante de la maestría en Derecho Procesal Penal, del cual estamos realizando esta capacitación hacia la comunidad para que de una u otra forma pues tengamos nuestra retribución y nuestro acercamiento a la comunidad con los conocimientos que estamos adquiriendo en nuestro proceso, en nuestra formación, rumbo a ser unos mejores profesionales. Nuevamente les agradezco por estar presentes, estar aquí acompañándome pues para brindarles un poco del conocimiento que nosotros como estudiantes hemos adquirido. Bueno, pertenezco al grupo 3 y sin más preámbulo, pues comencemos con nuestra exposición. Bueno, eh, el derecho a la vida es uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que desde nuestra Constitución del 2008, pues lo reconoce como la inviolabilidad y la esencia para el ejercicio de los demás derechos. Este reconocimiento implica una obligación del Estado de proteger la vida y de la concepción del ser humano desde que se encuentra en el vientre de la madre hasta el último aliento de vida. Al igual, nuestro Código Integral Penal pues también tipifica delitos como el homicidio, como el asesinato y como el femicidio, en el cual se establecen pues las respectivas sanciones y dependiendo de la gravedad de cada acto. Nuestra jurisprudencia pues destaca la necesidad de una respuesta penal efectiva ante los atentados contra la vida. Asimismo, nuestra Corte Nacional de Justicia ha enfatizado que la vida es un bien tutelado que necesita ser garantizado por la justicia y necesita la protección. Por tanto, es una prioridad del sistema jurídico ecuatoriano proteger la integridad personal comprendida en sus diferentes dimensiones, tanto física, psíquica o moral. En nuestro COI se sancionan diferentes conductas que atentan contra estos derechos. Tenemos delitos como la tortura, las lesiones, la violencia intrafamiliar. Nuestra legislación ecuatoriana pues prohíbe tratos crueles e inhumanos, degradantes, y por esto pues ha implementado mecanismos que ayuden a prevenir y a sancionar los diferentes delitos, así como la violencia de género, y reconoce su impacto en la integridad de las víctimas. Es por esto que el Estado tiene la obligación de garantizar entornos seguros, libres de violencia. La protección integral de la persona es esencial para el desarrollo pleno de los individuos y para ello necesitamos tener una responsabilidad compartida entre las instituciones del Estado y la sociedad. Desde la publicación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, se incluyó una nueva forma de delito, que es el femicidio, en el cual se reconoce la muerte de una mujer por razones de género como una forma agravada de homicidio, el cual conlleva penas privativas de libertad de 22 a 26 años. Esta tipificación del femicidio viabiliza la violencia estructural que está enfrentando la mujer o las mujeres y establece una respuesta eh, penal acorde a la gravedad. La tipificación del femicidio también ha impulsado campañas de sensibilidad y prevención en la sociedad. Con este enfoque integral se busca erradicar la violencia de género y garantizar los derechos de las mujeres, el reconocimiento legal del femicidio. Por lo tanto, es un paso crucial
para la igualdad y la justicia. Bueno, comenzamos. Dentro del catálogo de delitos que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, pues en esta noche vamos a abarcar lo que son los delitos contra la vida. Los delitos contra la vida se encuentran en el capítulo segundo de los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Y es que el Código Orgánico Integral Penal, pues, establece una serie de delitos con el objetivo de proteger el derecho fundamental a la existencia. Estos delitos están tipificados y sancionados de manera proporcional y conforme a la gravedad del acto cometido. Uno de el objetivo de esto, dar a conocer pues estos delitos es comprender cómo afectan, cómo estos lesionan los distintos, el bien protegido, en este caso la vida, cómo este afecta y menoscaba a nuestra sociedad, a la familia y en sí a la persona. ¿Y cuáles son eh, las sanciones que éstas tienen y cuáles las sanciones que deben darse y, e implementarse a las personas que han tenido, han incurrido en este delito de matar, de matar a una persona o a otra? Bueno, entre los principales delitos contra la vida tenemos que el homicidio. Pues el homicidio en el artículo 144 que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pues es el hecho de matar a otra persona, dar muerte. Dentro de los homicidios, pues tenemos el homicidio intencional, que cuando una persona causa muerte a otra de una forma premeditada. Podría ser el ejemplo, pues que dos personas que tal vez en un momento se han tenido, haya existido una rencilla o tengan un impasse o de odio, pues una hiere de muerte a la otra y esto da la forma de un delito que es sancionado con una pena de 10 a 13 años de pena privativa de libertad. También existe el homicidio culposo. El homicidio culposo, bueno, este es el resultado de la negligencia y la imprudencia sin intención de matar. Y este será sancionado con penas que van desde 3 años a 5 años. El delito culposo o el homicidio culposo, pues, es el delito en el cual la persona que tiene el deber objetivo de cuidado lo infringe. Por eso que esto lo vemos más en cuestiones de la mala práctica médica, la mala práctica profesional. También cuando inobservamos reglamentos, leyes o ordenanzas en las cuales nosotros por inobservar esos debidos cuidados o los lineamientos que son acordes a las leyes, pues causamos la muerte de una persona. Y esa muerte pues tiene consecuencias, por decirle, tiene su consecuencia, que es la cárcel y el debido juzgamiento de la persona que ha cometido esta imprudencia, en este caso. También tenemos en el artículo 140 del mismo cuerpo legal, pues tenemos el asesinato, que el asesinato no es más que la muerte que se le da a una persona con alevosía, ensañamiento y que sea por recompensa o por un propósito de ocultar algo, a sabiendas de que la persona infractora ha dado muerte tal vez a un ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente hermano-hermano. Por lo general, cuando son a personas cercanas al entorno familiar, se cataloga como un asesinato. Las penas establecidas para el asesinato en nuestro Código Orgánico Integral Penal pues van desde 22 a 26 años de prisión, dependiendo de las agravantes con los que se hayan realizado. Otro de los delitos que están tipificados en el artículo 141, pues es el femicidio. El femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Se considera un delito grave y sanciona con penas privativas de libertad
muy elevadas, así como el asesinato, que van desde 22 a 26 años. Este tipo de crimen suele estar vinculado con la violencia doméstica, con la discriminación y se busca erradicar la violencia sistemática en contra de las mujeres. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, pues también se relaciona con el poder del manifiesto que ejerce el género masculino sobre el género femenino. El de dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Bueno, dentro de los delitos contra la vida también tenemos lo que son el aborto consentido. El aborto consentido pues se encuentra tipificado en el artículo 149, la cual tiene penas de 1 a 3 años por quien lo practica, en este caso la persona o el doctor o quien está a cargo de hacer la práctica médica para hacer el aborto. Y tiene penas también de 6 meses a 2 años, pues, para la mujer quien lo consiente. Son penas que son muy relativas, pues, no son tan fuertes como en otros países, pues igual a lo que se está aquí cortando la vida, es a una persona. Aunque no haya nacido, pues desde el momento de su concepción ya es un ser humano. También tenemos un otro tipo penal que es el aborto no consentido, que está en el artículo 148, el cual tiene la pena privativa de 5 a 7 años. Y este aborto no consentido, pues, es en el que la persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello será sancionada con penas privativas de libertad de 5 a 7 años. Si los medios empleados no han surtido efecto, pues se sancionará como una tentativa conforme a las reglas en este código establecidos. Otro artículo de un delito que está también tipificado es el aborto no punible, que es en el artículo 150. El aborto no punible, pues es un aborto practicado por un médico o por un profesional de la salud capacitado, que cuenta con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja o familiar, o por alguna persona, pues que le consienta siempre y cuando ella no tenga la posibilidad de prestarlo. Pero para que el aborto no sea punible, tienen que conjugar dos hechos, dos circunstancias muy particulares. La primera es que sea practicado para evitar un peligro para la vida y la salud de la mujer embarazada. Y el segundo, pues que sea un embarazo como consecuencia de una violación. En este caso, pues que sea una persona con discapacidad mental, una mujer con discapacidad mental. Asimismo, dentro del Código Integral Penal, pues tenemos también los delitos contra la integridad personal. Dentro de los delitos contra la integridad personal, pues están tipificados también en nuestro Código Integral Penal y abarcan diversas formas de agresión que afectan nuestra seguridad física y psicológica de cada uno de las personas. El objetivo principal, pues, es tipificar los delitos contra la integridad personal, proteger en esencia al ser humano y esto implica asegurar que cada persona goce de su derecho fundamental a la salud, a la vida, a la dignidad y al bienestar tanto físico como psicológico, ya que al sancionar conductas violentas, pues, o agresiones que atenten contra este bien jurídico que es la vida, que es la integridad personal, pues se busca en sí dos metas esenciales, como es la prevención y la disuasión, estableciendo penas significativas para que estas conductas que dañan la integridad de la persona con la que se pretende desalentar y potenciar a la agresión, se pueda disminuir y también se pueda, de cierta forma, proteger la vida y el bienestar individual.
También se pretende con estos delitos o con estos derechos fundamentales, pues que ayudan a que no se realicen delitos contra la integridad personal, pues se busca también la restitución. En el momento que se busca la sanción, se busca buscar la pena, también se busca restituir la reparación del daño. Y esto se consuma mediante el sistema, la intervención de nuestro sistema de justicia, el cual puede restablecer el equilibrio social y proteger a la víctima. Al castigar al agresor, no solo se busca retribuir el hecho, sino también la reparación del daño ocasionado. Reafirmar el compromiso que nuestro Estado tiene con sus ciudadanos de proteger sus derechos fundamentales. Dentro de los delitos contra la integridad, pues podemos ver que tenemos la tortura, que está en el artículo 151, que es cuando una persona infringe daño a otra, causando grave dolor y sufrimiento, ya sea por su naturaleza física o psíquica, y lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental. Estas penas tienen una pena privativa de libertad que son sancionadas de 7 a 10 años. Podemos, también tenemos las lesiones que están tipificadas en el artículo 152. Son todos los daños corporales que reciben las personas cuando han tenido algún percance o algún problema en el cual han salido lesionados. Bueno, para regular las lesiones que las personas han tenido, pues existen diferentes, un catálogo de lesiones y de consecuencias, dependiendo la gravedad y el tiempo de incapacidad que las personas tengan. Por decirle, bueno, si el resultado de una lesión se le produce a una víctima y el daño de la enfermedad o la incapacidad, pues supera el tiempo de 4 a 8 días, pues la pena privativa de libertad para la persona será de 30 a 60 días para la persona que haya ocasionado este hecho. También tenemos que si una persona pues recibe un daño o una incapacidad o enfermedad de 30 a 90 días, la causante o el agresor pues será sancionado con penas privativas de 1 a 3 años. También tenemos otra que es cuando una persona ha sido víctima de la pérdida de un sentido, por ejemplo, el ojo, la vista, algún dedo o alguna facultad física, mental o una incapacidad que no siendo permanente supera 90 días, pues la persona agresora pues será privada de libertad de 3 a 5 años. Como ejemplo podemos tener, les puedo dar pues como lesiones leves, una persona que golpea a otra con una incapacidad de 4 a 8 días, se le podría sancionar de 30 a 60 días de prisión. Una lesión más moderada, tal vez un accidente de tránsito provocado por algún conductor que haya omitido el deber objetivo de cuidado, pues causa la infracción, la fractura de un brazo de alguna persona, pues tendrá una incapacidad, la persona tenga la incapacidad de 9 a 30 días. La pena a esta persona que haya infringido ese deber objetivo de cuidado, pues será de 2 meses a 1 año. Y como una lesión permanente, pues un agresor que golpee, como dije en un principio, en la cabeza, provoque la lesión de un ojo, de un dedo, de la mano, de algún órgano que no sea tan fuerte o que le cause un daño permanente, pues la lesión o el agresor pues tendrá una pena privativa de 5 a 7 años de prisión. Así también pues tenemos tipificado en el artículo 157 lo que es la violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Este artículo nos hace referencia a toda la violencia que consiste en el maltrato, tanto físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia contra una mujer o
otra persona del núcleo familiar. Se considera miembro del núcleo familiar para a cualquiera que esté dentro del entorno consanguíneo, a la pareja, al cónyuge, al ascendiente, al descendiente, al hermano o los parientes hasta segundo grado de afinidad. Dentro de la violencia, dentro de la violencia contra la mujer también encontramos a la violencia psicológica. La violencia psicológica es la manifestación en la cual se causa un perjuicio en la salud mental de la mujer por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje y todos estos hechos que menoscaban la mente o el estado emocional de la mujer, los cuales provocan daños leves que afectan la dimensión de su funcionamiento integral, afectan el ámbito cognitivo, afectivo, somático. Todos estos hechos son sancionados con penas que van desde 6 meses a 1 año de reclusión, de pena privativa de libertad. Por decir en un caso, X persona, digamos María, una mujer que sufrió violencia psicológica por parte de su pareja durante años. Su agresor la insultaba, constantemente menospreciaba y la aislaba de su familia y amigos. La amenazaba con quitarle sus hijos. Ella tomó la decisión de denunciar y obtuvo medidas de protección. Bajo el artículo 157, pues se sancionó a su agresor con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También dentro del catálogo de delitos que se encuentran dentro del Código Orgánico Integral Penal, pues encontramos los delitos contra la libertad personal. Dentro de los delitos de la libertad personal, pues estos tienen como objetivo proteger el derecho fundamental de cada individuo en su autonomía y libre movilidad. Estos delitos abarcan, a acciones como el secuestro, la privación ilegal de la libertad, la trata de personas y la desaparición forzosa, entre otros. Dentro de los objetivos principales que nuestra Constitución garantiza y para, para proteger los delitos contra la libertad personal, pues nuestra normativa suprema pues busca garantizar la seguridad individual, evitar que cualquier persona sea privada de libertad de manera arbitraria. También busca prevenir abusos de poder, regular el uso legítimo de la fuerza por parte de autoridades y evitar detenciones arbitrarias. Es también buscar sancionar a los responsables, estableciendo de cierta manera sanciones proporcionales a quien cometan hechos que atenten contra la libertad personal. Cumplir con tratados internacionales es fundamental, pues nuestro país ha ratificado acuerdos internacionales en derechos humanos y es necesario que los cumpla, porque así lo exige la protección de la libertad personal. Pues así encontramos dentro de nuestro catálogo de delitos, en el artículo 160, pues la privación ilegal de la libertad, que llevan penas privativas de libertad de 1 a 3 años y hasta 5 si están las personas detenidas en sitios no autorizados. Esto quiere decir que si un servidor público priva ilegalmente a una persona, y no lo lleva directamente ante autoridad competente judicial para que sea judicializado o procesado, estaría infringiendo y estaría cayendo en lo que dice el artículo 160, pues no estaría tomando el debido proceso para la judicialización de la persona. Asimismo, tenemos como otro delito, pues el artículo 161, el secuestro, que conlleva penas de 5 a 7 años. La, se,
Se cataloga o se expresa como secuestro a la persona que prive de libertad, retenga o oculte o arrebate o traslade a una persona de un lugar a otro distinto con la voluntad de esconderla. Esta pena privativa para esta persona agresora o la que está tratando de secuestrar o ha escondido a esa persona, pues es de 5 a 7 años. Bueno, actualmente pues en nuestro país vivimos un momento muy difícil con toda la inseguridad, con todos los secuestros, las extorsiones que existen. Pues es así que en nuestro Código Integral Penal sí se encuentra tipificado este hecho. Y está tipificado pues en el artículo 162, donde dice eh, que las personas que ejecutan con el propósito de cometer otra infracción u obtener de la víctima, aparte del secuestro, obtener otros beneficios de la víctima, tales como el dinero, como bienes o títulos, eh, produzcan efectos jurídicos, perdón. Bueno, estas personas pues serán sancionadas con penas privativas de 10 a 13 años. Poniendo un ejemplo que se me viene a la mente, pues tal vez el secuestro extorsivo que haya sufrido alguna persona, decirle una mujer que haya sido secuestrada cuando iba a retirar dinero a una entidad bancaria, los delincuentes la obligan a entregar claves, la secuestran, le obligan a entregar las claves, las tarjetas y le hacen el famoso secuestro express, podría ser ese. O también podríamos tener que actualmente, pues también si las personas no pagan la vacuna, las personas no están, son reacias a estos grupos delictivos, pues darle lo poco o lo que hagan de sus negocios, darle una parte a ellos, pues ellos en represalia pues te secuestran, te tienen cautivo y amenazan a tus familias para que si no entregas cierta cantidad de dinero, pues lastimosamente pues tal vez te quiten la vida. Y esa es la condición. Y esa es en sí lo que representa el secuestro extorsivo en el artículo 162 del Código Integral Penal. Asimismo tenemos pues la desaparición involuntaria. La desaparición involuntaria, pues, es cuando la persona se prive de libertad, se retenga o se arrebate o desaparezca en contra de su voluntad y se niegue información de su paradero. Será sancionada con pena de libertad de 7 a 10 años. Para que concurra esta pena dentro de este delito tipificado, pues se prevén que deben existir ciertos parámetros como la privación de la víctima de forma prolongada por más de 8 días. También que si la persona es menor de 18 años o mayor de 75 años y esta persona pues tenga discapacidad mental o padezca alguna enfermedad que comprometa su vida. También cuando se comete por medio del apoderamiento de alguna nave o alguna aeronave. También tenemos que cuando se comete de forma total o parcial ante algún extranjero. Estos son uno de los ejemplos que nos da el artículo 161, 63, perdón, 163.1, que es la desaparición involuntaria de una persona. Pero ¿cuál es el impacto social? El impacto social de los antes mencionados delitos que afectan a sus derechos fundamentales. Bueno, creo que debemos tener en cuenta que estos delitos constituyen violaciones fundamentales a los derechos humanos y generan consecuencias profundas en el entramado social.
Entre los efectos más notorios encontramos que existe un debilitamiento de la unión comunitaria, ya que el miedo y la desconfianza se extienden tanto entre los ciudadanos como hacia las instituciones responsables de garantizar la seguridad. Todos, en cierto modo, pues tenemos muchos miedos actuales en la sociedad. Tenemos miedo a cualquier persona que se nos acerque, a quien nos haga una llamada. Y esto es por la ola de desconfianza y de violencia que se vive actualmente en nuestro país. Y es por eso que existen todas estas reglas que están normadas y que están debidamente plasmadas en esta normativa legal que busca sancionar y busca, de cierto modo, reparar o ayudar en el reintegro en la reparación integral de las víctimas y sancionar a quien haga sus veces de agresor o o de que haga de, bueno, el que haga el acto indebido. Bueno, la percepción de impunidad se alimenta por deficiencias del sistema judicial también. Contribuye a un clima de inseguridad que afecta nuestra calidad de vida y la estabilidad de nuestra familia. Y también, pues, además la tragedia de la pérdida de vidas o la agresión directa a la integridad de las personas repercute mucho en la salud emocional de cada uno de nosotros, en la salud psicológica tanto de las personas como de las comunidades, generando ciclos de victimización que se perpetúa donde se perpetúa la violencia. Eso es importante, tratar de sobrellevar un poco la violencia, pero siempre teniendo presente que existe el castigo y existe la justicia para que nos dé, nos, nos cobije y nos dé el respectivo garantismo a los diferentes derechos fundamentales que tenemos. Dentro, dentro de los mecanismos de defensa y protecciones que se contamos actualmente, pues en nuestro ordenamiento jurídico, pues tenemos que de forma esencial tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, pues al ser la norma suprema, aquí se establece y se garantizan los derechos fundamentales y sus diferentes articulados, en los cuales se incluyen el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, física, emocional y el derecho de movilidad. También dentro del Código Integral Penal, que va de la mano con la Constitución, pues encontramos que este cuerpo legal pues está tipificado todas las sanciones a estas conductas que vulneran estos derechos antes nombrados, así como los derechos a la vida, los derechos a la integridad, los derechos a la libertad. Dentro de los derechos que protegen estos derechos fundamentales, bueno, dentro de las acciones o los recursos que protegen estos derechos fundamentales, pues tenemos de las que más resaltan dentro de nuestra Constitución, como la acción de protección, que está en el artículo 88. Y este mecanismo permite que cualquier ciudadano solicite la protección inmediata de un derecho fundamental cuando éste se vea amenazado o vulnerado. Y este se tramita ante un juez de su localidad o donde usted se encuentre, el cual de cierta manera pues emitirá las medidas cautelares de manera emergente, de manera rápida y eficaz, para que en un plazo breve pues se pueda restablecer y asegurar su derecho afectado. Otro de los mecanismos que existen
para la defensa y protección de nuestros derechos, pues es el habeas corpus, el cual está en el artículo 89 de nuestra Constitución, el cual nos protege a todos, sin excepción, nos protege ante detenciones ilegales o riesgo de nuestra integridad. Y es que este recurso legalmente diseñado para proteger el derecho a la libertad personal, pues nos permite, de cierto modo, solicitar ante un juez la revisión inmediata sobre la legalidad de nuestra detención, de que nuestra detención no sea ni legal, ni legítima, ni arbitraria. Y en ese caso, pues si el juez al valorar, pues ve que nuestra detención es ilegal, ilegítima o arbitraria, pues él mismo, pues, ordenará la liberación inmediata del detenido. Así también, pues, tenemos como otro recurso, como mecanismo de defensa y protección, a la acción de amparo, el cual se utiliza cuando la actuación de una autoridad vulnera de forma directa y lesiva los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. La finalidad de esta restitución inmediata, pues, es el derecho afectado y detener el acto lesivo. Todas estas herramientas nos permiten, de cierto modo, detener la arbitrariedad y detener el bien afectado que es la vida, la integridad o la libertad. También se puede exigir protección al Estado. Debemos exigir protección al Estado y el acceso a la justicia. La existencia y el uso correcto de estos mecanismos no solo sancionan la conducta delictiva, sino que también sirven de instrumento disuasorio para garantizar y prevenir los abusos y vulneraciones en un futuro por diferentes autoridades o entes reguladores de justicia. Bueno, asimismo, pues tenemos los delitos de lesa humanidad. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? Los delitos de lesa humanidad son ataques generalizados o sistemáticos que se realizan a una población civil por parte de un Estado o una organización política, lo cual hace que exista la ejecución extrajudicial, exista esclavitud, exista el desplazamiento forzado de una población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal y arbitraria de la libertad. Estos delitos de lesa humanidad se ven, por lo general en nuestro país, no se han visto actualmente. Anteriormente tal vez se veían en hechos como tal vez cuando hubo antes de volver a la democracia, a nuestra vida republicana y democrática que comenzó desde el 2000, del 1982, pues volvimos a la democracia en nuestro país. Antes se pudo haber visto estos delitos de lesa humanidad, pero actualmente lo podemos ver en países como Israel, que ataca de manera deliberada a este otro país que es Palestina, donde existen miles de personas afectadas que son asesinadas sin el más mínimo respeto a la vida al humanismo, gente inescrupulosa, estados genocidas que solo buscan eh, por cuestiones políticas o religiosas, no les importa acabar con la vida de mucha gente. También, bueno, tenemos también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues también conocida como el Pacto de San José, que es un compromiso que impone a los estados partes. Ecuador pertenece a este Convención Interamericana de Derechos Humanos,
Y esto implica que el Ecuador debe de actuar, debe proteger los derechos, así con el deber de no interferir en su ejercicio. Y esta convención pues nos obliga o obliga al Estado pues a respetar y no violar los derechos reconocidos en la convención. También a garantizar y adoptar medidas que procuren asegurar los derechos y puedan ser ejercidos plenamente. También obliga a la prevención, a tomar medidas que puedan de cierta forma ayudar a no se desarrollen violencias, violaciones a derechos humanos. Obligar a la reparación del daño causado, tanto para sí como para sus agentes. Y obliga de cierta forma a la no discriminación, pues el Estado debe garantizar que todos los individuos sean tratados de manera igualitaria y sin discriminación. Bueno, para concluir, pues, dentro, para concluir, pues, el conocimiento de los delitos y mecanismos de defensa nos van a permitir poder prevenir violaciones de derechos y de cierta manera, pues, fortalecer el acceso a la justicia. Estos conocimientos son muy importantes para cada uno de ustedes, pues que de cierta manera, se han tomado la molestia de poder asistir a esta capacitación, a este conversatorio en el cual pues le he compartido de ciertos catálogos de delitos que son sancionados y existen y cuáles son y de qué forma los podemos nosotros abordar, buscando la justicia, buscando los recursos y los medios necesarios para que se puedan ser de cierta manera eh, sancionados y puedan ser también usted sea reparado de manera tanto emocional como a veces económica. Bueno, hasta aquí es nuestra intervención. Si tienen alguna pregunta, pues estoy presto a solventarla. ¿Tienen alguna duda? Algo que tal vez quisieran que les dé un poquito más de información. Bueno, entonces sería todo por el momento. Estaría muy agradecido de ustedes. Les voy a pasar un link para que me ayuden llenando una encuesta sobre el tema abordado y sobre sus recomendaciones para futuras capacitaciones. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a dejar de grabar.